Muy buenas a todos. Bueno, hoy me veis muy bien acompañada. Como ya comenté, quería hacer un vídeo por el proceso actual que estoy viviendo, por procesos que ya muchos hemos vivido también anteriormente y que todos vamos a vivir en nuestra vida en cuanto a despedir a seres queridos. Quiero que nos acompañe hoy Victoria, que es amiga y es terapeuta. Y ella, entre todas las herramientas que tiene muchas como terapeuta, y doy fe, porque yo además conocí a Victoria en un momento muy mágico, que ella lo sabe porque se lo he comentado muchas veces, que fue en mi retorno nodal cuando yo tenía 36, 37 años, el último que he tenido. Y yo conocí a Victoria en ese momento, solicité una cita con ella para hacer una sesión de la sanación de la niña interna, recuerdo perfectamente, y Victoria, sin tener ni idea de astrología, me dio la primera cita el día que era justamente el eclipse en mi retorno nodal. No recuerdo si era el León Acuario, pero me dio el mismo día del eclipse en la cita. Y la segunda cita fue justo cuando teníamos el segundo eclipse. Por tanto, fue un momento como muy mágico para mí. Ella no tenía ni idea en ese momento, pero yo sabía que iba a ser un proceso muy, muy bonito y muy profundo, porque siempre que hacemos este tipo de terapias en momentos de eclipses, pues son momentos que realmente lo que se tiene que ir se va, muy catártico. Y desde ese momento, pues Victoria y yo seguimos en contacto. Es una excelente terapeuta y una gran persona también y de mucha ayuda cuando estamos en momentos que son de profundidad. Y como ahora estamos en un momento que además muchas personas también me habéis escrito que, bueno, estos eclipses anteriores que hemos tenido, este mes de noviembre que ha sido muy catártico, en este momento habéis pasado también por procesos de duelo, pues quería compartir este momento desde la mirada de Victoria, desde una mirada mucho más trascendental, en función en cómo nosotros lo entendemos también el proceso de la muerte, desde nuestras creencias, esperando que os pueda servir para también quien tenga un poco esta mirada de una forma más elevada lo que cómo poder transitar, digamos, y despedir desde el amor a las personas que queremos, porque al fin y al cabo son procesos que todos vivimos en varios momentos de nuestra vida. Así que, Victoria, muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos este ratito. Muchas gracias, Rosa, a ti. La verdad que, bueno, antes de empezar a grabar el vídeo, decirle a la gente que es verdad que nos van a ver como en dos pantallas, no lo hemos podido configurar en dos, es un poco rollo, pero espero Que ya está que aún Mercurio así casi retrógrado y se está sí, notando. se está notando, Se está desde luego que se notando. está notando hasta aquí en las grabaciones. Pero muchas gracias, me apetecía mucho grabar este espacio porque es verdad que mucha gente consulta eh, muchas veces cuando estás pasando por un momento de duelo y es verdad que quitando el espacio terapéutico donde a veces nos permitimos más sentir, ¿no?, lo que nos está pasando, tenemos muy pocos espacios en la vida donde abordar un proceso de duelo. Pues ni con amigos lo hacemos porque culturalmente nos ha aceptado, Mm. porque desde pequeños no nos educan para hablar de la muerte, porque a nuestra pareja pues como que no tenemos tampoco esa habilidad, ¿no?, como para compartir, porque no queremos estar tristes o siempre queremos estar como querer sentir que estamos bien. Y bueno, sí que es verdad que yo decir desde aquí que con todos mis respetos a quien ahora mismo esté pasando por un proceso de duelo, aquí lo que vamos a abordar es información que desde una perspectiva muy privada y personal, yo la comparto contigo y con los que nos estén escuchando de una forma amable y que cada uno tenga luego su opinión en esto, Sí, lógicamente. por supuesto, claro. Pero, pero sí que es verdad que siempre pienso que el dar estos espacios pues es bonito y importante para poder revivir cosas que nos puedan estar pasando, porque por el duelo vamos a pasar todas y todos. Es una transición que a todo el mundo nos va a tocar y o nos ha tocado o nos está tocando, nos va a tocar y que cuanto antes lo tengamos otra perspectiva, pues mejor, ¿no? Y a mí lo que me gustaría empezar diciendo que al otro lado del dolor está el amor. Entonces, cuando empezamos a vivir un proceso de duelo, lógicamente no hay una fórmula mágica para vivir un duelo, porque un duelo no es lo mismo el de una persona mayor, no es lo mismo vivir un duelo de una muerte inesperada, de una persona joven, pues cada uno lo vive con un desgarro y una manera diferente. Pero lo que sí quiero decir categóricamente es que a mi consulta han venido personas con duelos desde hace 20 años que no han superado, con duelos que los tenían completamente enquistados y estas personas que han venido a consulta con ese dolor todavía, con esa sensación que para mí es como si una parte del alma se te quedara congelada, ¿no? Porque el alma dicen que es multidimensional y puede quedarse atrapada en ese momento de dolor, pues cuando empiezas a darles herramientas o una perspectiva más espiritual, es cuando las personas empiezan a sentir ese alivio, que ya no dolor, que sí alivio y más paz, que es la que viene del espíritu y no el dolor o el miedo que viene del ego. Entonces, cuando empezamos a conectar con el espíritu, con esa parte más interna,
es cuando empezamos a vivir el duelo de una manera con más trascendencia, con más paz, con más apertura. Y es verdad que voy a contar un caso que tuve hace poco en consulta de un chico, tenía 40 años, bueno, este chico tiene 40 años y hacía 20 años que se le murió la madre, ¿no? Él no vino a consulta para trabajar el duelo, ni muchísimo menos, claro. O sea, porque las personas que sufren un trauma tienen o les pasa algo, pues vienen pues porque están en un estado de apatía o porque tienen mucho estrés o porque no saben lo que les pasa, pero no van a asociarlo con que mi madre se murió hace 20 años. Eso es algo que ya ha pasado y ya no tiene ahora mucho sentido que hable de ello. Pero cuando trazamos su línea de vida, pues hubo una de las preguntas a los 20 años en las que sale, pues sí, por mi madre aquí murió y fue una madre que se suicidó, ¿no? Entonces, claro, imagínate, con 20 años de él, con su hermano pequeño, él vive un trauma en el cual el padre se tiene que hacer cargo de los dos niños, un padre con ausencia de educación emocional, que lo que hace, que lo que quiere es que el día a día sea lo más rápido posible y que tengamos todos y que ellos recobren su vida, recuperen su vida de una manera más rápida, que no tengan que pasar, que no se viva la emoción, que no se hable de la madre, No pasará nada jamás, casi. como si no pasara nada. Jamás se volvió a hablar de la madre, jamás estaba como vetado en casa, ¿no? El hablar de ese dolor, nada. Entonces, 20 años pasaron y este chico había sufrido procesos de depresión, estados de apatía, de muchísima ansiedad, crisis de pánico, pero claro, él nunca lo había asociado con la muerte de su madre. Y de hecho, cuando estábamos en consulta y empezamos la terapia regresiva, le surgió como un pequeño desmayo, ¿no? Empezó como a marearse. Claro, cuando empezamos a trabajar ese momento en el que la mamá se suicida, en el que él entra en casa y ve a la mamá muerta, pues claro, ahí en ese momento es cuando le empiezan le rompemos descongelamos esa parte de él que se quedó atrapada en ese impacto, en ese trauma, en ese momento, y ahí es cuando permitió por primera vez en 20 años que saliera la rabia, que saliera el dolor, que saliera el llanto, que se procesaran todo. Claro, todo eso junto es muy fuerte vivirlo. Tienes que estar en un proceso sostenido, por supuesto, y bien acompañado. Pero lo que quiero decir con esto es que él me escribió a las 2 semanas y me dijo que no veía la vida igual, que veía la vida de otra manera, que es como si se hubiera quitado un peso enorme de encima y hubiera podido volver a hablar de su madre, pero ya con alivio, ya con paz, ya con una autonomía emocional diferente. Entonces, para que nos hagamos una idea hasta qué punto estamos acostumbrados a reprimir el dolor del duelo, a no hablar, porque parece que si no hablo no lo siento, y parece que si no digo nada y no, y no lo expreso, pues como que se va a pasar más rápido, ¿no? Y luego hay personas que le pasa lo contrario, que hablan del proceso de duelo, pero no lo transcienden y siguen atrapadas en ese por qué se fue, por qué a mí, por qué me dejaste, no era el momento, ¿no? Sí, los procesos de duelo desde la astrología, además que tiene que ver siempre con Escorpio, y de hecho tú tienes una preciosa energía escorpiana y por eso eres tan buena terapeuta también. Yo tengo Escorpio, es de Tienes Escorpio, Escorpio en el sí. ascendente, ¿no? Creo recordar además. Sí, sí, Y sí, eres total, muy total. buena en acompañar en este tipo de trabajos porque precisamente son esos procesos de bajar a ese inframundo y entrar a no reprimir esas emociones que son muy dolorosas. Como bajar a nuestra propia cueva, pero cuesta mucho. Cuando se resiste, cuando está esa resistencia ahí, es cuando nos agarramos, como bien dices, a ese drama constante de por qué a mí, a estar agarrados como en el dolor constante. Ahí, entonces podemos caer también incluso en sentirnos más depresivos, más deprimidos, en entrar como en una rueda de dolor constante donde no hay salida. Esa es la energía baja, de hecho, de Escorpio, y la energía alta es cuando uno decide entrar a ese proceso, como bien cuentas este chico, para trascenderlo, para transformarse y para renacer. Pero requiere una ayuda en muchos momentos cuando uno, sobre todo una conciencia, cuando uno se da cuenta que no lo puede transitar solo. Porque sí es verdad que un duelo siempre depende de la persona también que haya fallecido, porque no es lo mismo, como Total. bien dices, una persona que consideramos lo que es ley de vida, ¿no? Aunque por darle como ese nombre por la edad, o personas que puedan ser mucho más jóvenes, o una madre que pueda perder a un hijo, o la pareja, eso son procesos muy diferentes, por supuesto, pero sí que requiere mucha, yo creo que mucho autosostén emocional propio, mucha aceptación y sobre todo darnos mucho espacio
de poder transitar esa tristeza, porque es verdad que vivimos en un mundo que todo va como muy rápido, muy deprisa, de hecho todo tienes que volver enseguida al trabajo, es como volver enseguida a la normalidad y a la rutina y hacer como que eso no está pasando y eso está pasando. Entonces ahí es cuando hay personas que pueden empezar a echar capas y capas de evasión con otras cosas, pero eso algún día va a salir o con una enfermedad o con algo emocional fuerte, una depresión, sentirse como en algo que no va bien en uno mismo y ahí es cuando hay que recurrir a esa ayuda que tú dices, Victoria, pero también hay, yo diría incluso es necesario como una fortaleza para incluso dar ese paso de pedir ayuda, porque está tan como, es como Totalmente. que no está normalizado, como bien dices tú, el entender que hay procesos que hay que transitar y que requieren para algunas personas mucho más tiempo que para otros. Y cada uno tiene que darse su propio espacio también y su propio tiempo. Totalmente, totalmente. Yo soy de las que digo, conmigo, con quien sea, la ayuda terapéutica en este caso yo lo considero vital porque hay personas que llevan mucho tiempo sufriendo porque no han trascendido un proceso de duelo en esas condiciones, ¿no? Para mí también, no sé si estarás de acuerdo, pero el darle, muchas personas cuando ven la muerte como algo que se acaba y ya está, como que es el final, como que ya no hay nada, ¿no? Que no lo ven desde el punto de vista del alma, que no lo sostienen con una perspectiva espiritual, a mí me da muchísima pena porque son las personas que más sufren, Sí, las personas que piensan que aquí se acaba todo, que ya no hay nada más, que el alma no existe, que el alma es algo que se lee en los libros, pero ya está. Pues son personas que son personas que realmente son las que más sostienen ese vacío interior que no se llena con nada. Yo, por experiencia, puedo hablar de las personas a las que acompaño y he acompañado que cuando vienen a consulta sin perspectiva espiritual y tienen la grandísima suerte de poder luego sumar a su vida la perspectiva espiritual, de sentir que hay un alma, que el alma no muere, que para el alma el tiempo no existe, que el alma es eterna, que el alma cuando desencarnamos, cuando desencarna este cuerpo físico, que estamos aquí de paso, el alma sigue transitando en otra dimensión, en otro estado, en otro espacio. El alma está ahí siguiendo su viaje, ¿vale? Como todos que somos almas y vamos, claro, si una persona a mí me está escuchando y no me cree lo que estoy diciendo, claro, eso es una creencia, su sí, creencia, y respetable absolutamente, pero una creencia que te va a hacer sufrir, te va a hacer sufrir esa creencia, te va a hacer sufrir el hecho de que pienses que tu madre, tu padre, tu hermano, tu abuelo ya no está en una dimensión física y como no está en una dimensión física, ya no existe, ¿no? Cuando tradiciones tibetanas espirituales de miles y miles de años, el libro tibetano de los muertos, de los bardos, cuando muchísimas tradiciones de la filosofía Vedanta nos explican precisamente los procesos por los que pasa el alma, por los que transita el alma. O sea, hay mucha literatura. Se sufre más desde la ignorancia, sí, porque es verdad que cuando no queremos saber, pues no queremos saber y yo no quiero saber nada y me da igual lo que me digas, pero mi padre se ha muerto y yo me quedo con el sufrimiento. Si yo no digo que no tengamos que tener derecho a sufrir o que no haya derecho, claro que tenemos que transitar el espacio de dolor y de sufrimiento, por supuesto, y a las personas que estén pasando un duelo ahora, desde el corazón me, me- le- les empatizo con ellas, ¿no? Claro que hay que tener ese espacio y espacio de dolor y espacio de llorar, claro, porque el cuerpo, la psique, el ego necesitan depurar y necesitan sacar, pero el alma no sufre, el alma sabe que ese alma que ha transitado, que ha trascendido, que ha desencarnado, está en paz, que ese alma está ahora en un espacio no físico donde se está con otra familia de almas y está de alguna manera pues en otra dimensión. Mira, quería apuntar ahora algo para que no nos crea, pero basta con que te leas las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Basta con que te leas algún testimonio de una ECM, de experiencias cercanas a la muerte, pero por el amor de Dios, ¿cómo puede ser que cientos de personas que han tenido ECMs, experiencias cercanas a la muerte, en China, en Singapur, en España, en México, todos cuenten más o menos el mismo guión, el mismo guión? ¿Cómo puede ser que una persona de Zimbabue cuente la misma experiencia cercana a la muerte que una de Nueva York, que no se han visto en la vida? Porque cuenta el mismo guión de que ven la luz, de que ocupan una dimensión no física en la que sienten mucha paz, en la que sienten mucho amor. Y esas personas que viven experiencias cercanas a la muerte son las que a mí me conectan con ese espacio interdimensional en el que digo, claro, pero si es que somos un alma eterna que vivimos aquí,
que vivimos aquí muchísimo, muchísimo tiempo, me refiero en la tierra, pero que luego vivimos de por vida como alma. Pero claro, sí que es verdad que el dolor, yo no voy a quitarte el dolor porque te diga esto, yo no voy a quitarle a nadie el dolor porque diga el alma es eterna, el alma tal, pero sí que alivia muchísimo el saber que podemos ser parte activa del duelo cuando practicamos ejercicios como el POA, que luego al final del vídeo diremos algunas cositas, pero cuando practicamos ejercicios para que podamos de alguna manera o escuchar audios que nos van a aliviar muchísimo para que podamos también ver el duelo de una manera más espiritual y no tan física y no tan materialista que nos llena de sufrimiento. Ahora me está acordando de una señora que vino a consulta con un duelo de la madre de más de 10 años también, y ella estaba muy apegada a su mamá, era un uña y carne, y entonces ella sufrió mucho porque no se pudo despedir de su madre. La madre le ingresaron en el hospital y ya no se pudo despedir de ella. Y ella, a mí me decía que ella sentía que tenía que haberse despedido de ella, que había muchas cosas que no le había dicho, que se le habían quedado muchas cosas pendientes. Y me acuerdo que en consulta hicimos una especie de visualización en la cual invocamos a la madre. Bueno, pues de una manera natural, porque el alma, estamos todos conectados, de una manera natural, ella sintió en su corazón, en su espacio físico e interno, sintió que su madre se ponía en contacto con ella, ¿no? Sintió como esa conexión con su madre, que nunca se había permitido sentirla. Y ahí sintió el alivio de que su madre estaba bien. Y ya con eso esta señora le cambió la vida entera. Porque ya al sentir que su madre estaba bien y que no la dejó en un hospital y que no, el sentirlo, ella ya le dio un alivio, incluso respondió ante la vida de una manera diferente, ya empezó a arreglarse, empezó a salir, empezó a tomarse la vida de otra manera, empezó a tener más alegría, porque ya sabía que su madre estaba bien, pero solo porque se permitió sentirlo. Es que Y es muy este tipo de importante cosas el te sentirlo alivia muchísimo. y aceptarlo también. Y la mirada, desde luego, espiritual y trascendental para mí también es clave en estos procesos. Yo creo que para todos los que tengamos estas creencias, y yo además personalmente por vivencias incluso que he sentido, o sea, personas que somos muy sensitivas o muy perceptivas, y tengo muchas personas Eso es, cercanas que lo son también, hemos tenido ciertas experiencias con personas que ya no están y que hay una base incluso de comprobar que eso es real, que no es algo que está en la imaginación también. Entonces siempre hay muestras que nos están dando de alguna manera el tener una certeza más clara de que no morimos, obviamente, como sabemos que todos estamos de paso y que es como un cambio de plano, un cambio de dimensión y un cambio de estado. Pero sí es verdad que hay que transitar desde lo terrenal y desde lo físico el aceptar la nueva situación que se presenta, que ya esa persona físicamente no va a volver a estar, que eso puede hacer cambios en una rutina, que hay cosas que van a cambiar, y sí que desde el ego y desde la parte física pues hay que duelar, yo diría casi más, esa nueva vida que comienza cuando ya esa persona ya no va a estar presente. Esa nueva tú también que tiene que comenzar cuando ya hay una persona, sobre todo si ha habido mucho apego, mucho arraigo, dependiendo de la relación que se tenga, ya no está en tu vida. Entonces yo diría que el proceso más fuerte puede ser el aceptarlo, el de alguna manera sentir también como la paz interna de que todos tenemos como una misión, yo diría, o un propósito, de que cuando nos tenemos que ir en el momento que nos tenemos que ir. Entonces sí que es verdad que a veces es muy doloroso aceptarlo, pero que cuando ya entendemos desde una mirada más trascendental que las cosas se están dando como se tienen que dar y que cada uno tiene su momento y su proceso, y que nadie se va realmente, sino que hay un cambio de estado y de lugar, y lo aceptamos y seguimos nuestra vida, pues bueno, haciendo como rellenando ese hueco de otra manera, y desde los recuerdos y de otra forma, pues todo se hace de una forma mucho más liviana. ¿Cómo es para ti vivir un proceso de duelo desde el amor, Rosa? Desde la aceptación, sobre todo, y la paz, hombre, entendiendo también cuál es la relación, ¿no? Porque si yo no soy madre, por ejemplo, pero si yo perdiera un hijo, pues entiendo que es un proceso mucho más duro también para personas que hayan podido perder hijos, pero en este caso también, y cuando fue la pérdida de mi padre, que yo era muy jovencita, ahí lo transité peor, porque era mucho más joven, tenía 20 años en ese momento y Claro, no no lo tenías comprendí tanta de, conciencia. de la misma manera, claro, y fue mucho más Claro. doloroso, fue algo también inesperado, entonces ahí lo pasé más desde la rabia y desde lo que decías antes del por qué a mí, o el por qué esto de pronto ha sucedido también. Fue mucho más duro, porque lo viví desde ese lugar también y por la inexperiencia y por la edad que tenía, pero ya luego cuando empecé a cambiar la comprensión, ahí fue cuando tuve una gran apertura también espiritual y de una comprensión mucho más elevada, y ahora ya pues con otra edad
se vive desde la paz y la tranquilidad también, porque cuando es una persona que físicamente ya no está bien, que está con una enfermedad que es degenerativa y que esa persona mismamente ha dicho que es que ya no quiere estar y se va en el momento que se tiene que ir y sabemos que es una liberación realmente, porque es una liberación, pues desde ese lugar hay mucha paz realmente. Incluso un agradecimiento porque sabemos que ya esa persona en el físico no va a sufrir, pero sí que requiere la tristeza y el tenerte que acostumbrar a la nueva situación también y luego vienen recuerdos y bueno, pues muchas cosas que se van movilizando que requieren de tiempo, de darte tiempo a uno mismo para ir aceptándolo y para ir, sobre todo, para mí es clave, pero en este proceso y en cualquier proceso, en la vida que sea profundo, el darnos espacio de... A mí me va muy bien la soledad, el estar a solas conmigo misma, me va muy bien. Yo Qué soy una bueno, persona qué que bueno. disfruto mucho de estar a solas conmigo misma, que no tengo ningún problema de estar ahí y rememorar cosas y hacer el proceso que tenga que hacer y a mí eso luego me hace salir como recargada. Qué bueno, Rosa. Sí, la verdad que darnos esos espacios, pero fíjate que has dicho algo muy importante, el darnos esos espacios, pero no para reprimir, No, no, darnos para, esos al revés, espacios para sentir. para sentir el dolor, para llorar, porque este chico que os he contado antes, por ejemplo, no se permitió durante 20 años sentir. Él lo reprimía pues o con videojuegos o con otro tipo de cosas que hacía, pues él reprimía el dolor, él no quería mirar hacia adentro. Entonces, claro, cuando reprimimos, cuando no queremos mirar hacia adentro, cuando lo tapamos con otro tipo de cosas, pues ya puede ser una adicción, ya puede ser otro tipo de conducta. Cuando lo tapamos, es cuando esa parte del alma, como yo digo, una parte de ti se queda congelada, ¿no? Entonces, Mm, cuando una parte de ti se queda congelada, pues porque no te permites sentirla o porque no vas a terapia o porque no vas a un grupo también donde puedas hablarlo en primera persona. Cuando no lo haces, esa parte se queda congelada inevitablemente hasta que llegue un momento que, como tú has dicho antes, por H o por B, por medio de una enfermedad o por medio de un, de una, puede ser también enfermedad mental o por medio de lo que sea, va a querer salir, ¿no? Por algo medio de una que lo tristeza, una detona. Si llega un depresión. momento que eso va a detonar, eso que tú tienes ahí reprimido porque tiene que salir. Exacto, exacto, exacto. Entonces, esos espacios hay que dárselos y puede ser a través de la soledad o puede ser la terapia grupal también va muy bien en esos También. casos, que yo la recomiendo. Hay una asociación que, si no me equivoco, no, lo voy a poner aquí entre comillas porque no estoy muy segura, pero creo que se llama El vuelo de la mariposa, que es una asociación de unos padres que perdieron a sus dos hijos muy jóvenes. Creo uno con 11 y otro con 17, algo así. No es que ir mucho con la edad, pero bueno, son los dos chicos jóvenes. Y esos padres aprendieron, que son muy amigos de Emilio Carrillo y que formaron la asociación junto con Emilio Carrillo, que en el libro del tránsito Emilio Carrillo habla de ellos. Estos padres, bueno, pues nunca a nadie les puede decir, es que la muerte de un hijo es muy dolorosa, tú hablas porque no sabes de lo que hablas. Bueno, estos padres perdieron a dos hijos, sabían de lo que hablaban perfectamente y estos han hecho una asociación donde hacen terapias grupales y donde acompañan a papás o a padres, a madres que han perdido a niños para darles una visión espiritual y para decirles que el alma es eterna y que el alma ahora mismo cuando está aquí en la tierra tiene un destino, o sea, tiene un destino, tiene una hora, tiene un día y se va cuando se tenga que ir. Tengas 11 años, tengas 10, tengas 80, tengas 20. Quiero decirte, entonces, bueno, estos padres te ayudan mucho y te acompañan en ese proceso de duelo. Es verdad que cuando tú ves a un papá que ha perdido a su hijo y te acompaña con una perspectiva tan amplia, tan espiritual, con tanto amor, pues claro, lo vives de una manera como más sostenida, ¿no? Creo que se llama Claro. el vuelo de la mariposa. Qué maravilla Entonces, o es algo así. transformar el dolor de, como forma de vida Claro, a otros, que eso también es muy terapéutico a nivel individual incluso. exactamente, y ayuda muchísimo. De hecho, ellos en una terapia que hicieron, me acuerdo que pusieron varios globos en el techo y uno de los globos eran de helio y uno de los globos bajó abajo al suelo. Y decía, y claro, los asistentes se quedaron alucinados de cómo había pasado eso y uno de los padres dijo, bueno, este es uno de nuestros hijos que está queriendo ahora participar de la reunión, ¿no? Entonces, hacían este tipo de comentarios para dar un poco también de normalidad al tema y de decir, oye, mira, que nosotros, claro que hay dolor, claro que pasaron dolor, claro Claro. que les movilizó por dentro, pero que cuando empiezas a ver el alma, como que el alma tiene aquí un destino, como dice también Robert Schwartz en el libro El plan de tu alma, un libro que recomiendo muchísimo en procesos de duelo o en no procesos de duelo, porque es un libro magistralmente escrito, y él se reúne con las mejores medium de Estados Unidos y él lo que hace es ayudar a madres
o a personas que han vivido procesos de duelos muy traumáticos para ayudarles a entender el porqué. Pues una mamá que pierda a un hijo drogadicto con 18 años de una sobredosis, pues la madre vivía totalmente atrapada en ese duelo, negando al mundo que esto pudiera ser normal, negando la existencia espiritual del alma, estaba totalmente en negación y con mucha rabia contenida, ¿no? Y con mucho dolor. Entonces, cuando Robert Schwartz le dio la oportunidad de que contactara con esta medium, para que esta medium contactara con el alma de su hijo, bueno, no te puedes imaginar lo que ahí se forma, porque lo describe en el libro. Cuando el hijo le dice, mamá, perdóname, pero era mi día y yo me tenía que ir. Era mi día y yo lo pacté contigo antes de venir aquí. Yo pacté en ese plan de almas. Yo pacté contigo antes de venir aquí que me tenía que ir. Y como almas olvidamos, porque cuando nacemos olvidamos lo que hemos pactado en el plan prenatal. Pero cuando realmente tenemos la oportunidad por medio de una medio, ¿no? Por medio de una canalizadora, de tener esta información para la madre, claro, se les montó el mundo entero, ¿no? Y ayudó a su Comprendió hijo. de pronto, claro. Claro, Comprendió. una película que recomiendo también, por si no la habéis visto, es La Cabaña. Ujú. La Cabaña, una película muy bonita que es un proceso de duelo de un papá que pierde a una niña de 3 años asesinada en un campamento. Entonces es una película muy bonita, hiper espiritual, porque no tiene nada de trágico, tiene trágico los primeros 5 minutos, pero es súper espiritual y una película que habla del trascender, del perdonar, del ver la vida, como tú has dicho, ¿no? De empezar a acostumbrarte a convivir con ese alma en un espacio no físico para Eso. poder, para poder hacerlo así. Y cuando comprendemos que todos venimos con una misión y con un pacto, que es verdad que se nos olvida desde ese ego y es cuando nos agarramos y nos enfadamos, pero cuando empezamos a entender que las cosas se dan como se tienen que dar, que es que estamos siempre viviendo en el momento y en el lugar exacto lo que tenemos que vivir. Cuando lo vemos desde ese lugar ya uno se entrega. Yo lo vivo también desde la entrega, en ese sentido, desde darme espacios de soledad, desde también tener espacios de quererlo hablar y expresar, que también es muy importante, como tú has estado además disponible y presente y te lo agradezco. El darme el espacio de conectar además con personas siempre que sientas que estás en sintonía con quien puedes expresarte Eso desde el es, alma, creo que es muy importante, no desde una forma más banalizada, sino poder realmente entrar a lo profundo y poderlo expresar. Pero cuando lo vemos desde esa mirada, desde luego es mucho más liviano. Todo se vive de una forma, es que es mucho más ligero, es que es como quitarte un peso inmenso, aunque por supuesto el dolor no va a desaparecer en muchos momentos y el dolor hay que transitarlo, la costumbre a que esa persona ya en lo físico no está, pero sigue estando en otro lugar, realmente, en otro lugar al que vamos a ir todos al final también. Entonces, cambiar totalmente. la perspectiva de la circunstancia que estamos viviendo y eso hace que el proceso que va a estar de duelo igualmente sea mucho más sencillo, mucho más amoroso, mucho más desde el amor, como hemos titulado este vídeo también, cuando lo hacemos desde la comprensión y desde la aceptación y desde la entrega y no desde la resistencia. Y la persona que se ha ido, la persona que ha desencarnado, se va a un espacio de amor. Y lo único que quieren las almas cuando desencarnan es que sigamos en ese espacio de amor. Al alma que desencarna sufre mucho cuando nos ven sufrir o cuando nos ven que bloqueamos nuestra vida o que no seguimos haciendo nuestra vida, porque en el espacio entre almas es un espacio de amor y de luz. No hay nada más ahí. Entonces, esas almas, por mucho que nos cueste creerlo, esas almas lo que quieren es que aquí sigamos viviendo en esa dualidad que vivimos entre el amor, entre el dolor, entre el sufrimiento, entre la paz, vivimos entre esos dos mundos, pero bueno, dentro de esa dualidad que podamos elegir cómo vivimos cada momento desde una perspectiva más neutra o más espiritual, como hemos hablado ya en este vídeo. Y también a mí una cosa que me gustaría decir que es, se le puede poner más amor a los duelos. ¿Cómo se le puede poner más amor a los duelos? Yo sin lugar a dudas pienso que como no estamos educados para trascender la muerte, como no estamos educados para hablar de la muerte, porque oye, hay culturas como en Bután, como en Oriente, que desde muy pequeñitos se habla de la muerte de una manera muy cotidiana y se habla de la muerte desde de una manera muy coloquial y la cultura que ellos tienen es una cultura en la que la muerte se acepta como forma de vida, como forma transitoria en la que el alma encarna y desencarna y vuelve a desencarnar y vuelve a encarnar, pues a mí me gustaría decir que como culturalmente no estamos programados para para aprender a sentir la muerte,
como no estamos preparados para perder a nadie, pues lo que creo que puede ayudar mucho es llenarnos de lectura espiritual, ¿no? De nuevos conceptos, de libros como El Tránsito de Emilio Carrillo, como ver en vídeo en YouTube El Tránsito de Emilio Carrillo, que es Muy el mismo bueno, libro pero en tránsito, como ver la película Nuestro Hogar de Chico Javier, muy una buena película muy también. buena, ¿verdad? Que tú también la has visto, Rosa. O por ejemplo el canal del final de la vida de Enrique de Benito. Estamos dando herramientas que pueden, o ver, por ejemplo, el de vídeos de Oscar Mateo sobre el POGA, son herramientas que nos van a dar visión y una perspectiva, y es como que tenemos una información que antes no teníamos porque en nuestra vida nos hemos preocupado de tener esta información. Pues esto es lo mismo que cuando tienes una enfermedad y te informan, oye, mira, no te va a pasar nada o tranquilo, que vas a vivir esto, esto y esto, vas a pasar por estos pasos. Pues cuando tienes la información, ¿qué te produce la información? Te da paz, te da alivio, te, 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 te puede ayudar a pasar de otra manera. Pues esto es igual, tener información, tener otra perspectiva y otra percepción, las personas que son más espirituales y que ya se preparan de antemano para estos procesos, pues yo, por ejemplo, mi madre no ha fallecido y no ha desencarnado y está perfectamente. El día que desencarne siento que la mitad del duelo yo lo he hecho en vida. Pero eso quiere decir que no me duela, eso quiere decir que yo no sufra, eso quiere decir que no, porque el otro día vi un vídeo de Enrique de Benito, precisamente, que él se dedica a hablar de la muerte, y me acuerdo que él decía que él es un señor que bueno, colabora con Paz Padilla, con muchos artistas, y hace muchísimos vídeos para hablar de, esto, de este tipo de cosas. Pero a mí me acuerdo que el otro día dijo que había perdido a uno de sus mejores amigos de un infarto, una muerte inesperada, y que él dijo que bueno, que necesitó, como tú dices, Rosa, necesitó mucho espacio de soledad, necesitó estar muy calmado, necesito transitar ese dolor, necesito llorar, necesito, claro, pero por supuesto, pero es que no estamos hablando de que esto sea algo, ¿no? Estamos hablando de sumar a donde antes había ignorancia y donde antes había vacío, de que le pongamos consuelo, alivio, nuevas palabras, nuevos conceptos, nueva información para que tengamos más paz y más amor. Sí, el vivirlo con conciencia, ¿no? Poner conciencia al proceso sin Exacto, esa es la palabra. no dejar de permitirnos en ningún momento el proceso tal y como vaya, porque hay días que hay altibajos, hay un día te puedes encontrar mejor, otro día puede que te venga más tristeza o que por alguna situación haya como mayores recuerdos. El poner conciencia a esas emociones que estamos viviendo para transitarlas, pero no ocultarlas ni evadirlas. Y aunque tengamos todas estas herramientas que tenemos, obviamente, como el ejemplo que acabas de poner, dependiendo siempre de la persona, también lo vas a vivir de una manera o de otra. Entonces, cada duelo es diferente también, pero hay que es darnos el permiso de vivirlo en cada momento como nos toca, desde la aceptación, yo diría, y desde esa mirada más amplia y esa fe también en que obviamente nadie se va, es un cambio de estado y que todo lo hemos elegido de alguna manera y, eso, y es parte de nuestro aprendizaje también, la aceptación y el desapego en muchos momentos, el desapego de lo físico. Totalmente, totalmente. Bueno, ya lo he dicho antes, más o menos. Lo que quiero decir es que en procesos de duelo que si sentimos que estamos atrapados o estancados o bloqueados, es porque una parte de nosotros está congelada, como hemos hablado antes, que no lo dejemos, que para el alma también es importante el buscar espacios de alivio, que busquemos ayuda. Podemos buscar la ayuda en grupos, en terapeutas, e incluso en una sesión de Reiki podemos buscar ayuda métodos, pero para que sobre todo descongelemos ese dolor que muchas veces solo o solas no podemos, ¿no? Ya he puesto ejemplos antes de personas que venían de 10 años y de 20 años sin trabajar un proceso de duelo, que nos merecemos vivir con paz, con alegría, que la persona que se va, ese alma que desencarna, está en un espacio de paz y de alegría y que no vamos a ayudar en nada al alma estando viviendo desde el sufrimiento, viviendo desde el dolor, viviendo desde la pena, viviendo desde el desánimo, viviendo desde la apatía. No vamos a ayudar en nada a ese alma. Al contrario, vamos a ser parte activa del duelo, viviendo con paz, conectándonos con ese alma desde otro espacio, aprendiendo a mirarlo con una dimensión más espiritual, más trascendental, como tú has dicho, con más conciencia y con más coherencia. Entonces, bueno, en este vídeo hemos dado algunos vídeos, algunas películas que podemos ver, algunos libros y con todo el cariño y con todo el amor para que las personas puedan usarlos. Yo son los que uso en proceso de duelo, yo son los vídeos que mando y otras cosas también, pero que nos pueden ayudar y sobre todo
a tener una perspectiva más amplia, que nos merecemos vivir los duelos ya no desde la ignorancia, sino desde el amor, con coherencia y con respeto, Y con mucha conciencia. Voy a dejar, con Victoria, mucha si te parece conciencia. bien, y dejaré aquí en el vídeo por si hay personas interesadas que te quieran contactar también, porque estén viviendo algún proceso de este tipo o de cualquier otro tipo, porque tú eres una terapeuta con muchísimas herramientas. Yo la conozco hace ya muchos años, en ese momento además tan mágico de eclipses, así que si alguien quiere contar con Victoria, pues voy a dejar tu información y que sirva, ¿no? También esta información sobre todo y los procesos, sobre todo que vivimos de despedidas a personas que apreciamos, incluso de finales en nuestra vida de cualquier tipo, que sean también como un poco de impulso para conectar más con la vida, para estar más conectados con vivir la vida, porque muchas veces pasamos el día a día, pasa la vida y no estamos viviéndola ni con conciencia ni de quienes somos. Entonces yo diría que también es una llamada de atención cuando alguien se va a conectarnos más fuerte con la vida y arraigarnos a que el día que nos toque a cada uno y irnos a ese otro plano, pues dejar un bonito legado y haber disfrutado y haber vivido desde nuestro corazón y con el derecho propio de ser siempre nosotros mismos. Así que muchas gracias, Victoria. Un placer Qué tenerte en mi bonito, qué canal. bonito. Muchas gracias a ti, Rosa. Muchas gracias. Y a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Y un abrazo muy fuerte a todos, en los que estén viviendo procesos de duelo en este momento o cualquier otro proceso, un abrazo aún más fuerte.